Una mañana larga que empieza hoy con una mesa muy interesante. Es la segunda parte de una mesa con la que empezábamos también la jornada de ayer viernes. La Agenda para España es el título de este coloquio que se analizará desde diferentes puntos de vista económicos y contamos para ello con los presidentes de empresas de máximo nivel que trabajan en distintos ámbitos que son cruciales para nuestra economía. Nos acompañan para analizar la agenda española Pablo Trueba, presidente de Mars España, Marc Murtra, presidente de Indra, Ric Suárez, presidente de AstraZeneca España, y Ana Pastor Julián, exministra de Sanidad y Consumo, de Fomento y expresidenta del Congreso de los Diputados. Señora Pastor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los tres ponentes que me acompañan en esta mesa. Muchas gracias al Foro La Toja. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, querido Amancio. Y un recuerdo muy especial a quien fue mi compañero en el Gobierno y que fue presidente de este foro, alma de este foro. Y desde aquí, pues, todo nuestro cariño por todo lo que aportó al interés general y al desarrollo de tantas cosas en el país. Todo por Piqué. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Yo tengo tres ponentes de lujo y cuando hablamos entre nosotros de forma bilateral, porque no pudimos hacer una reunión a cuatro, qué temas interesantes, qué podíamos aportar nosotros en el día de hoy a la agenda para España. Y lo primero que nos planteamos entre todos es España es un gran país que tiene muchísimas oportunidades, que está dentro de la Unión Europea, que tiene talento, que tiene tejido empresarial, que tiene hombres y mujeres extraordinarios, pero que vive en un mundo que es global. Y que teníamos unos retos por delante, pero que tenemos también unos riesgos para poder avanzar. Todos, y aquí se habrá repetido estos días, hablamos de crecimiento económico sostenible. Y la primera pregunta que me viene a la cabeza es crecimiento económico, recuperación económica, ¿cómo se hace? ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿Cómo hacerlo posible? ¿Fomentando la inversión en tecnología, en I+D, en crecimiento a medio y a largo? ¿Es posible? ¿Solo con ello? ¿Qué papel tienen las personas? ¿Qué papel tiene el talento? ¿Qué habilidades tienen que tener las personas para poder hacer posible que un país crezca? ¿Qué papel tiene el medio ambiente, la economía sostenible y el respeto al medio ambiente y a la vez tener fuentes de energía que hagan una vida de calidad a los ciudadanos? ¿Qué papel tienen los elementos internos, lo que nos está pasando, que está pasando a nivel de toda Europa, como es la inflación o es la política monetaria que se está llevando adelante? ¿Qué política fiscal es adecuada para ello? Pero especialmente, como veremos aquí, ¿qué papel tiene la tecnología y la investigación y el desarrollo en el futuro de nuestro país? Y todo ello pensando que no puede haber brecha social o que no debería haberla. Una brecha social que no solo es social, sino que también es regional. Pues de todo eso, pero especialmente también, como le dije a los ponentes, de los riesgos, de cómo abordar los riesgos que tiene nuestra economía, esa economía que debe ser sostenible y que llega a todos, de esos riesgos en los que tenemos que vivir, de la incertidumbre, si me permiten, tenemos o no tenemos incertidumbre, de eso es lo que voy a hablar con estos tres ponentes, si me permiten, de lujo, en el mejor sentido de la palabra, porque ahora cada cosa que se dice hay que pensarlo dos veces. Efectivamente. Y no voy a decir luja. Querido presidente, un placer que estés en Galicia, que estés en el foro y muchas gracias por todo lo que hiciste, presidente Piñera, por ese gran país que tanto queremos. Muchas gracias. Empiezo con el que es, a mi juicio, un experto, seguro de los más importantes del mundo, en riesgos.
en los riesgos a los que se enfrenta esta sociedad del siglo XXI, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos vivido, desde la COVID, pasando por todos los problemas que tenemos en este momento con la guerra de Ucrania y siguiendo con toda la inflación que ha llegado a todos los lugares del mundo y ha hecho que las familias tengan menor poder de compra. ¿Qué riesgos reales hay que abordar? Incluso los riesgos que tiene la inteligencia artificial o la incorporación de todas las tecnologías en la vida cotidiana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué han de hacer las empresas para garantizar que esos riesgos sean, o esa incertidumbre, te puedas levantar por la mañana y pensar, lo tengo todo, no, casi todo controlado? Muchísimas gracias, Trueba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización el hecho de invitarme a esta mesa. Cuando hablabas de riesgos, Ana, estaba pensando que bueno, los que estamos aquí en esta mesa tenemos un buen riesgo, ¿no? Estamos en el último día de la jornada de la Toja. Se han hablado de muchísimos temas, han pasado extraordinarios ponentes y encima el sábado a las 9 de la mañana. O sea que creo que claramente nosotros ya tenemos un riesgo, ¿no? Pero bueno, contestando a la pregunta y sobre todo qué retos y desafíos desde un punto de vista empresarial nos vamos a enfrentar. Yo creo que hay tres variables que van a ser muy importantes para las empresas en cómo van a gestionar tanto sus recursos productivos como sus recursos humanos. Y estas son, uno, los riesgos emergentes. El segundo, muy ligado a los riesgos emergentes, pero que creo que merecen un capítulo aparte, es el cambio climático. Y el tercero, la guerra por el talento, que también mencionabas antes, Ana, ¿no? Si empiezo por la parte de riesgos emergentes, aquí me voy a ceñir al informe que desde Marsh McLennan realizamos cada año conjuntamente con el Foro Económico Mundial, que se llama el informe de riesgos globales o Global Risk Report, en el cual se definen cuáles son los principales riesgos de la sociedad y de las empresas en el corto y largo plazo. Pues bien, en el corto plazo, uno de los más principales son los riesgos emergentes y sobre ellos me gustaría destacar tres principalmente. El primero es el coste de la vida. Es evidente que venimos de una escalada, antes incluso de la guerra de Ucrania, de precios, que con la guerra de Ucrania se ha agravado y que pese a los esfuerzos por parte de los bancos centrales con constantes incrementos en los tipos de interés, la realidad es que no se ha conseguido paliar ese incremento del coste de la vida, posiblemente también agravado por los problemas que ha sufrido con las cadenas de suministro, que hemos hablado mucho durante estos días, y también por la propia guerra de Ucrania, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el impacto? Pues voy a poner un ejemplo, yo creo que muy simple, pero a la vez muy didáctico, ¿no? Y es en nuestra propia cesta de la compra. Hoy por hoy tenemos productos, alimentos básicos, cuyo precio se han incrementado más de un 40% en nuestra cesta de la compra, ¿no? El aceite de oliva creo que todo el mundo lo conoce, o el azúcar son, por ejemplo, dos ejemplos de esa parte, ¿no? El segundo riesgo emergente son los desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. Esto va a estar muy ligado a la parte del cambio climático, pero sí que me gustaría expresar una idea y una situación que estamos sufriendo en estos momentos. A ver, el número de fenómenos meteorológicos, tanto en número como en intensidad, en impacto, está siendo cada vez mayor. Y eso está generando, especialmente en aquellos países con rentas más bajas y medias, un impacto muy relevante. Por tanto, si esta tendencia continúa de incrementarse en el número de fenómenos meteorológicos, inundaciones, olas de calor, danas, etcétera, cada vez con un mayor número y en mayor intensidad, lógicamente se va a ver afectado cada vez más el mayor número de población. Y tercer punto es la confrontación geoeconómica. Hemos visto ciertas vulnerabilidades durante el periodo primero de pandemia y luego posteriormente la guerra de Ucrania, y los países, principalmente algunos países más avanzados, han incorporado dentro de sus políticas económicas criterios geopolíticos. ¿Con qué intención? Bueno, pues con la intención de buscar la autosuficiencia, ¿no? Hablábamos el primer día de la globalización y la desglobalización, ¿no? Básicamente los países buscan tener esa autosuficiencia, esa soberanía
versus los países vecinos o competidores, ¿no? E incluyendo un aspecto que se llama, o que se denomina la deslocalización amiga, que por cierto, menos mal que es amiga, ¿no? Que es en el contexto de pues las cadenas de suministro, cada vez más tener un mayor control por parte de los propios países, ¿no? La segunda variable que me gustaría comentar es el cambio climático. Vamos a ver, es evidente que el cambio climático nos afecta a todo el planeta. España no es una excepción. ¿Y dónde vemos el principal impacto de este cambio climático? Pues lo que más nos preocupa. Lo que más nos preocupa es la incapacidad que estamos teniendo en mitigar el cambio climático. Y es que pese a los esfuerzos por parte de las comunidades internacionales, la realidad es que hoy por hoy en nuestra atmósfera tenemos máximos de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso. Solo daré dos datos para corroborar este comentario de la ONU. En el año 2022 ha habido récord histórico de CO2 en el planeta, 40.600 millones de toneladas de CO2. Segundo dato, el propio 2022 ha sido el quinto año más cálido de la historia, o desde que se contabiliza, y el octavo año consecutivo en que la temperatura se ha incrementado 1 grado respecto a la temperatura media global. Ayer el presidente Piñera hablaba de que el 2023 seguramente será el año más cálido histórico, ¿no? Pues yo creo que son datos que evidentemente corroboran que no estamos siendo capaces de poder mitigar ese cambio climático, ¿no? Y eso tiene unas primeras consecuencias. Las primeras consecuencias lo tiene en el deterioro de nuestros activos, en los deterioros activos de nuestro planeta, en el agua, en los recursos forestales, en los propios seres vivos. Hoy por hoy, cerca de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. 2.000 millones de personas, estamos hablando de cerca de un 4% de la población mundial. Entonces, ante esta situación, una de las soluciones, y se hablaban ayer claramente, o la solución principal pasa por hacer una transición hacia energías limpias y renovables, ¿no? Ayer se habló de ello y hay muchísimos más expertos que yo en este contexto, pero a mí sí que me gustaría mencionar un punto que creo que es importante. Esta transición tiene que hacerse desde un punto de vista homogénea y global. No puede tener distintas velocidades como las tiene en estos momentos. Si queremos realmente que tenga un impacto y consigamos mitigar el cambio climático, tanto los gobiernos, la propia población, las empresas y las empresas energéticas tienen que ir en un mismo nexo común. Y última variable, la guerra por el talento. Se dice ahora que en el siglo XXI el oro del siglo XXI es el talento, ¿no? Y hoy por hoy las empresas, para poder atraer y retener el talento, necesitan mejorar lo que se llama la experiencia de los empleados. Desde Mercer nosotros elaboramos un informe que se llama Global Talent Trend y voy a dar un mensaje positivo, y es que casi el 100% de las empresas, el 95% de las empresas españolas ya tiene como objetivos en el 2023 y en el 2024 mejorar los beneficios para sus empleados, ¿no? Por tanto, hay una concienciación en este aspecto, ¿no? ¿Y por dónde pasa el futuro del talento? Pues yo diría que el futuro del talento pasa por 4 variables. La primera es trabajar en colaboración para no perder competitividad. Equipos inclusivos, equitativos y buscar nuevas formas de trabajo es algo que va a ser fundamental en los próximos años. Segundo punto, bienestar total. A raíz de la pandemia, por ejemplo, hemos detectado como en nuestros empleados una mayor agravación en la parte de la salud mental, ¿no? El propio informe que os mencionaba anteriormente ya habla de que el 87% de las empresas ya están trabajando en mejorar la salud mental de nuestros empleados, ¿no? Mejorar la empleabilidad. Es importante para que las empresas combinen sus planes de negocio con los planes estratégicos corporativos. Si no, esa empleabilidad pues, tendrá ciertas disfunciones, ¿no? Por no hablar de otros entes públicos que también debería ir coordinado en ese aspecto, ¿no? Y finalmente, mejorar lo que se llama la energía colectiva. El propio informe habla de que en 2023 no hemos sido capaces de transformar o mejorar como nos hubiésemos gustado porque hay un agotamiento del personal y, por tanto, pues, se debe trabajar en esa mejora. Por tanto, 3 variables y para finalizar que quería mencionar: riesgos emergentes, cambio climático y guerra por el talento.
Como conclusión, por nuestra parte, desde Mars, como asesores de riesgos, las recomendaciones, humildemente, que podríamos dar a los empresarios españoles y a las empresas pasarían por 5 puntos. El primero es observar cualquier fricción geopolítica con el fin de no perder competitividad, como comentaba anteriormente. El segundo es invertir en ciberseguridad y privacidad, que estoy seguro que mi compañero de mesa, Marc, hablará muchísimo más sobre este aspecto. Tercer punto, incorporar criterios de ESG dentro de nuestras estrategias corporativas, con el fin de que entre todos podamos paliar ese impacto del cambio climático que estaba comentando anteriormente. Cuarto, mejorar la experiencia de nuestros empleados con el fin de atraer y retener ese talento, ese oro que hablábamos del siglo XXI. Y finalmente, quinto punto, y no menos importante, invertir en mitigar los riesgos. Es muy importante conocer cuáles son esos riesgos, evaluarlos, cuantificarlos y luego tomar medidas para su mitigación, bien sea de forma directa o mediante transferencia en otros mercados, normalmente un producto asegurador o una póliza de seguro. Muchas gracias, Pablo. Creo que nos ha quedado claro. El moderador tiene una función también que es resumir y, desde luego, me has quitado el papel. Por lo tanto, tus puntos han quedado sobradamente claros. Querido Marc Murtra, teniéndote aquí, presidiendo una empresa tan importante como es Indra en nuestro país, la pregunta casi que estarían pensando todos los participantes sería: ¿estamos preparados para liderar la cuarta revolución industrial en el país? O te puedo añadir otra. ¿Tiene la tecnología realmente ese papel catalizador de oportunidades para España? O, si lo quieres más claro, ¿cómo contribuye la seguridad en su conjunto a la seguridad nacional del país? Vale. Gracias, Ana. Hola a todos y saludo muy especialmente. Tenemos una consejera de Indra, Ángeles Santamaría, y a nuestro consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Pues Ana, a mí lo que me ocurre con la tecnología y la seguridad es un poco lo que ocurría pues cuando mi mujer estaba embarazada por primera vez. Empecé a ver embarazadas en todas partes, ¿no? Y cuando empezamos a comprar cochecitos, pues empecé a ver por la ciudad de Barcelona cochecitos, y luego, a la que mis hijos crecieron, ya nunca más volví a ver ni embarazadas ni cochecitos, ¿no? Entonces, yo tengo un bias a favor de la tecnología y a favor de la defensa. Entonces, con este preámbulo, la tecnología es lo que hace que nuestras vidas cambien y es lo que generan, sobre todo, productividad, con capacidad de hacer cosas que antes no se hacían y capacidad de hacer más cosas con menos, ¿no? Y si realmente yo comparo la vida de mi abuelo con la mía, el cambio es muy grande, pero sobre todo tecnológico. Y si él hubiera comparado con la vida de su padre con la suya, el cambio fue la electrificación. Y si yo miro la vida de nuestros hijos, el cambio es la digitalización y es tecnológico. Y además, pues yo cuando tenía 18 años, 20 años me parecía una eternidad, y ahora me acuerdo de cuando tenía 31 como si hubiera pasado ayer, y en solo 20 años veo que los niños pues se comunican de una manera diferente, ligan de una manera diferente, Facebook les parece obsoleto, el email les parece que es como el fax. Entonces, la tecnología es lo que cataliza el cambio, y contestaré tu pregunta. Para tratar la tecnología desde nuestro punto de vista, y es una reflexión que comparto, pues como gran compañía tecnológica y como sociedad española, y diría que es una reflexión que sirve para otras sociedades, se necesita primero talento, lo que se ha hablado. En España se calcula que faltarán 200.000 ingenieros los próximos 10 años. Es una gran paradoja. Resulta que tenemos una capacidad de crecimiento que no vamos a aprovechar o no vamos a poder aprovechar. Pero es una paradoja
que es una consecuencia de una realidad muy tangible. Hacer tecnología es incómodo, requiere esfuerzo y requiere riesgo. Estudiar una carrera de ingeniería es una carrera que cuesta muchísimo esfuerzo y quizás hay una percepción o que no se corresponde con la realidad o que no se ven los frutos. Tenemos una limitación de talento. A la vez, y esto va a ir en la línea de la respuesta que voy a dar, lo que estamos viviendo en España, tal y como lo veo yo, es el viejo vaso de vino medio lleno y medio vacío. Si van a faltar ingenieros es porque hay inversión en tecnología, es porque hay retorno en tecnología, es porque hay demanda y porque hay capacidad. Y conseguir mover la aguja en cuanto al interés que hay entre los jóvenes y entre los niños para la ingeniería es una cuestión de todos, no es una cuestión de los poderes públicos o solamente, no es una cuestión solo de las grandes compañías, es una cuestión de todos. Y además es un asunto muy ingenieril. Hoy ya sabemos cuántos ingenieros con 5 años de experiencia vamos a tener de aquí 5 años, porque son los que están acabando la carrera. Ya sabemos cuántos ingenieros con 5 años de experiencia vamos a tener de aquí 10 años. Y, de hecho, sabemos cuántas mujeres ingenieras van a haber de aquí 10 años. Entonces, el reto es un reto de permeabilidad, no es solo un reto de grandes presupuestos, no es solo un reto de grandes afirmaciones, sino es un esfuerzo continuo de todos. Hay otro elemento que es esencial para tratar la tecnología y para dar respuesta a la pregunta, que es entender que el riesgo va con el retorno. Es muy diferente fijarse en los resultados positivos o los resultados negativos. Cuando alguien va a cazar o a pescar, yo ni cazo ni pesco, pero vamos, me gustaría, pero no lo hago, lo importante es contar cuántas perdices se traen, no cuántos disparos se han fallado. En las organizaciones grandes hay una tendencia al revés, hay una tendencia a fijarse en los errores y se contagia la cultura de no quiero equivocarme, voy a cubrirme. Y eso es negativo si uno quiere un mayor retorno, porque el retorno va a ir siempre casado y vinculado al riesgo. Luego también es bueno ser conscientes que, bajo mi óptica, somos una sociedad conservadora, en el sentido que no nos gustan demasiado los cambios. Cuando cierra un restaurante que lleva 50 años en la ciudad de Barcelona o en la ciudad de Madrid, pues nos duele. Yo, que soy un nostálgico perdido, también me pasa. Cuando los taxis dejan de funcionar como funcionaban cuando yo era joven, pues no es aquello, pues en algún sitio algún ángel pues muere. Pero la realidad es que la tecnología va con el cambio, la tecnología genera injusticias porque hay un punto del juego ese que jugábamos de pequeños con las sillas y la música. Pues si tú eras un médico especialista en tuberculosis en los años 40 y aparecen los antibióticos, tu carrera de golpe y porrazo desaparece y podías ser un gran médico y un gran especialista. Esto es lo que ocurre ante el cambio. Luego, por supuesto, que requiere adaptación rápida. Defensa y seguridad. Y ahora responderé a la pregunta más importante. Yo creo, lo digo y lo decimos muy a menudo, lo estamos viendo, algo que estamos viendo en la guerra de Ucrania, algo que sabíamos o que deberíamos haber sabido todos. Sin defensa y seguridad no hay nada, no hay foros, no hay empresas, no hay ONGs, no hay abogados, no hay hoteles, no hay guarderías, no hay nada. Sin defensa y seguridad no hay nada. Y la realidad es que en gran parte la defensa se basa en la tecnología. Y una sociedad que se organiza alrededor de un país o alrededor de una Unión Europea debe tener la tecnología para poder implementar las políticas de defensa que requiera, porque si no tiene esa tecnología, esas políticas de defensa van a depender en parte de quien sí tiene la tecnología. Y por tanto es una decisión, y utilizaré una palabra fea o que está poco de moda, pero es una palabra política. En términos de una sociedad política, ha de decidir
en qué perímetro se toman las decisiones de defensa y tiene que implementar esas políticas de tecnología, de la defensa y de la seguridad, entendiendo que van relacionados con riesgo, entendiendo que requieren mucho esfuerzo y también requieren largo plazo. Cuando Keynes explica, oiga, a la larga a largo plazo todos muertos, él a lo que se refería es que dar una solución buscando el largo plazo es demasiado fácil, ¿no? Porque, oiga, de aquí 20 años que me vengan a buscar. Entonces, no estamos diciendo esto, hay el corto plazo inmediato, hay el medio plazo, pero el desarrollo tecnológico requiere talento, requiere inversiones a largo plazo. ¿Dónde estamos? ¿O cómo vemos nosotros dónde estamos? Y estamos en una situación de liderar. La realidad, tal y como la vemos nosotros, es que España ha progresado tecnológicamente muchísimo. Es un caso, creemos que extraordinario. Si miramos cuál era la situación tecnológica de España hace 100 años o hace 50 años o hoy, pues hoy tenemos investigadores, tenemos grandes compañías, tenemos buenos ingenieros y empezamos a tener balances. Todos tenemos una tendencia, ¿no?, cuando miramos el fútbol, a compararnos con el Barça, que es el mejor equipo del mundo, pero hay muchos equipos, ¿no? Y no tiene mucho sentido según cómo compararse siempre con el mejor equipo del mundo. Entonces, en el mismo sentido, hay 190 países y tenemos una tendencia de decir, oye, pues queremos Silicon Valley con la humanidad de Suecia, con la capacidad aeroespacial de Francia y con pues el talento y la diversión y la buena comida de los italianos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, podemos mirar hacia arriba y vemos muchos casos. Pero de 193 países se puede decir que estamos en la avanzadilla. Tampoco quiero exagerar, pero somos uno de los 10 países donde hay una política industrial, hay empresas tecnológicas que avanzan. Estamos en situación para liderar en la revolución 4.0, pues aquí entraríamos en una batalla semántica del significado liderar. Si el significado liderar es un significado más adolescente de ser los primeros y lo vamos a romper todos, la realidad es que los premios Nobel de física, los premios Nobel de medicina no están saliendo en España. La realidad es que la inteligencia artificial y los grandes